No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. De todo lo que se vende en la carnicería, comed, sin preguntar nada por motivos de conciencia. Si algún incrédulo os invita y queréis ir, de todo lo que se os ponga delante, comed, sin preguntar nada por motivos de conciencia. La conciencia, digo, no la tuya, sino la del otro. Pues, ¿por qué se ha de juzgar mi libertad por la conciencia de otro? Y si yo con agradecimiento participo. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Bendito Padre Celestial, Señor mi Dios, alabamos tu nombre, Señor, y te damos las gracias, porque por tu gran amor y misericordia nos has regalado un nuevo día de vida. Un día en el cual, Señor, podemos disfrutar de la vida, de la salud y las fuerzas para poder, Señor, estar aquí en este lugar. Nos regocijamos de estar en tu casa, Señor. Nos regocijamos porque hemos venido a aprender tu palabra, Señor, creyendo que ella es alimento para nuestro espíritu, creyendo que también tu palabra es lámpara que nos guía, Señor, que nos muestra el camino a seguir. Pedimos, bendito Cristo, que tu Santo Espíritu nos ilumine el entendimiento y nos guíe hacia toda verdad, a fin de ver las cosas como tú las ves, Padre. Danos ese entendimiento y danos la humildad para recibir tu palabra y obedecerla. En el nombre de Jesús, amén y amén. Nuevamente sean todos bienvenidos en esta noche aquí a la casa del Señor. ¿Qué le parece si salude a su hermano que está alrededor, allí, a quien está a su lado, atrás? Dele un saludo. Vamos a romper un poquito el hielo, ¿no? Y a saludarnos los unos a los otros. Amén. Gloria a Dios. Qué bueno, ¿ah? Qué bueno volvernos a ver, qué bueno volver a coincidir esta noche aquí en la casa del Señor para estudiar la palabra. Estamos estudiando la primera carta de Pablo de 2 capítulos más en el cual se trata un mismo tema. ¿Cuál es el tema que estamos tratando en estos últimos 3 capítulos que hemos visto, 8, 9 y 10 de Primera a los Corintios? Bueno, estamos hablando del tema de la libertad cristiana, ¿sí? El tema de la libertad cristiana. Y hemos visto en el capítulo 8, bueno, el criterio de que el amor está por encima de nuestros derechos y aún de nuestros conocimientos. En el capítulo 9 vimos el ejemplo que Pablo mismo nos da en su propia vida de cómo él antepuso el amor a sus hermanos, el amor a la obra de Dios por encima de sus derechos y privilegios, cosas que le correspondía recibir, disfrutar, pero por amor a la obra, él estuvo dispuesto a renunciar, incluso a esos derechos y privilegios. Y ahora pues en el capítulo 10
vemos nosotros un ejemplo que también toma Pablo, y es el ejemplo del pueblo de Israel. Pero en este ejemplo que toma el apóstol Pablo con lo que sucedió con la nación de Israel, lo hace con el propósito esta vez de alertar a los hermanos que se sentían tan seguros, esos hermanos que estaban tan confiados en sí mismos para soportar toda tentación. Bueno, pues el apóstol Pablo les va a decir, no, si alguno piensa estar firme, mire que no caiga. Mire que no caiga, tengan cuidado. Esto es lo que el apóstol Pablo trata en los primeros versículos del Pablo. Y hasta cierto punto, ¿no? Sentado en un banquete ofrecido a los ídolos. Los cristianos corintios que decían, un ídolo no es nada, eso no es problema. Allá los débiles de conciencia que creen que eso es un problema, nosotros sabemos que un ídolo no lo es nada. Pablo les dice, sí, es verdad que los ídolos no son nada, pero participar de esos banquetes idolátricos sí es un problema. Porque no se trata de la comida, se trata del ambiente en el que se encuentran ustedes comiendo. La carne que servían en esos banquetes en el templo pagano, lo hacían en un contexto religioso idolátrico. Y lo que Pablo les ha dicho a los corintios es que participar de ese tipo de festividades los hacía cómplices de ese pecado. Porque él les dice, no, esa adoración que ellos dan a ídolos, en verdad la ofrecen a los demonios, aunque no son conscientes ellos de que están dando adoración a los demonios. Sin embargo, eso es lo que pasa. Quienes se sirven de la ignorancia del pueblo idólatra son los demonios, ellos. Y ustedes están participando de esa mesa al dirigirse a los templos paganos y comer banquetes, comer carne allí, en ese lugar. Ustedes están haciendo parte de esa festividad. Por lo tanto, están participando del pecado de la idolatría. Así que Pablo les dice, tengan cuidado, no tentemos al Señor. No tentemos al Señor, cuidado. Cuidado con ser tan confiados, con pecar de ser tan confiados y están cayendo en el pecado y están tentando al Señor. Y ahí es donde el apóstol Pablo les dice, les pone a Israel como ejemplo. ¿Ejemplo de qué? Bueno, ¿qué pasó con Israel? Todos ellos salieron de Egipto, todos ellos fueron librados por mano poderosa, pasaron el mar Rojo en seco, vieron las maravillas de Dios, pero el Señor los disciplinó, ¿o no los disciplinó? Claro que sí, en el desierto los disciplinó. Y Pablo les dice, no son todos los que salieron de Egipto y fracasaron, sin embargo, no llegaron a la tierra prometida. En el desierto perecieron. Lo que Pablo les está diciendo es que así como Dios castigó a su pueblo Israel por desobediente, por tentar al Señor, por incurrir en idolatría, en fornicación, porque esos son los pecados que justamente recuerda el apóstol Pablo que Israel cometió en el desierto.
Entonces Pablo les dice a la iglesia, mírense en ese espejo y no tentemos al Señor. Cuidado, el que piense estar firme, mire. Las cosas que sucedieron con Israel están escritas para que nosotros aprendamos de ese ejemplo, para que nosotros no incurramos en ese error, en ese pecado, en caer en la idolatría, en la fornicación. Entonces, hermanos, recordamos eso, ¿no? De que efectivamente es verdad que Dios nos ha regalado una salvación muy grande. Dios nos ha perdonado de todos nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Yo digo un grandísimo amén a eso, porque es verdad. En Cristo, por la fe en Cristo, somos salvos de toda condenación. Y estoy completamente seguro de que nada nos podrá separar del amor de Dios en Cristo Jesús. De que ya no hay condenación para los que creen en Jesucristo, para los que han puesto su fe en Cristo Jesús. Ahora bien, el hecho de que efectivamente ya no hay condenación, ya no vendremos al juicio eterno, no significa que eso no significa que entonces podemos nosotros pecar impunemente, porque no es así. La palabra de Dios nos dice que Él es nuestro Padre y Él, como todo buen padre, disciplina a sus hijos. Y nosotros necesitamos recordar eso, como hijos de Dios que somos. Temamos a nuestro Dios. ¿Por qué? Porque nuestro Padre, como buen padre que es, castiga y disciplina a los que recibe por hijo. No lo digo yo, lo dice la Biblia. ¿Sí? Y yo no creo que alguien sería temerario de parte de alguien que no le importe la disciplina del Señor. ¿Sabe lo que dice la Biblia? Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. No creo en verdad que nadie quiera caer en manos de Dios. No creo que nadie quiera en verdad recibir el castigo de Dios. Hermanos, temamos. Nuestro Dios nos ama, amén, lo creo con todo nuestro corazón, pero el Señor también nos disciplina. Nos disciplina. Y así como Dios castigó a su pueblo Israel en el desierto, Él va a proceder también con su iglesia. De hecho, hay ejemplos en la misma Biblia de que Dios aplicó su disciplina a la iglesia. Sí, el Señor lo ha hecho. En Hechos capítulo 5 vemos nosotros un claro ejemplo de disciplina en la iglesia. Con dos de sus hijos, ¿no? Ananías y Zafira. ¿Usted recuerda esa parejita? Ellos habían creído al Señor. Si usted me pregunta, ¿esta parejita eran salvos? Sí, pues pusieron su fe en Cristo. Pero tentaron al Señor y Dios los disciplinó. ¿Cómo los disciplinó el Señor? Con la muerte. Sí, porque la muerte también es una medida disciplinaria del Señor, como también lo son algunas enfermedades. No estoy diciendo con esto que toda enfermedad sea un castigo, una disciplina de Dios, ¿no? Cuidado por ahí, vamos a andar ahora viendo pecado en toda persona que anda por ahí con gripe o anda tosiendo. Ese hermano está en pecado. ¿En qué pecado andará? Que lo veo cojo, lo veo rengo, lo veo griposo, que si está con algún problema en el corazón, en pecado ha de andar. Entonces, cuidado, hermano, no somos Dios para andar juzgando. No somos nosotros, no tenemos esa autoridad ni esa capacidad. Entonces no es verdad pues que toda enfermedad es sinónimo de pecado, pero sí existen enfermedades que son producto de la disciplina del Señor. No me lo crea a mí, lo enseña la misma Biblia. Escuche lo que dice allí en 1 Corintios, capítulo 11. Capítulo 11, versículos 27. Voy a leer esta porción, ¿no?, de la Biblia donde se nos enseña que Dios disciplina a su pueblo de algunas formas, como lo vamos a leer aquí.
Primera Corintios capítulo 11, versículo 27, el contexto de este pasaje es que la iglesia de Corinto, además de otras cosas en las que se estaban equivocando, también estaban abusando del tiempo de la Santa Cena. Se estaban reuniendo para tomar la cena del Señor de una forma tan a la ligera, de una forma irreverente, de una forma deshonrosa. Entonces Dios no iba a quedarse de brazos cruzados, viendo que sus hijos estaban actuando de una forma tan grotesca, tan irrespetuosa, tan irreverente. ¿Qué hizo el Señor? Trajo disciplina. Y vamos a ver de qué forma disciplinó el Señor a la iglesia de Corinto, a algunos hermanos. Dice así, verso 27 de 1 Corintios 11, de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual, ¿qué dice ahí, hermanos? Hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Ahí está. Enfermedad, debilidad y hasta muerte eran las medidas disciplinarias de Dios. ¿Sí se da cuenta? Entonces temamos, pues, hermanos, tengamos temor del Señor. No es que ya soy salvo y entonces pues puedo pecar impunemente. No, no es así, hermano. No es así. Tenemos un Dios que es nuestro Padre, y el Padre que ama a su Hijo castiga, disciplina, y eso es lo que hace el Señor con su pueblo. Y eso es lo que Pablo le recuerda a los hermanos de Corinto, a estos hermanos que estaban tratando el pecado a la ligera. Recuerden, el capítulo 5, pues se estaba hablando acerca de un caso de inmoralidad juzgado. La iglesia no estaba haciendo absolutamente nada para corregir el pecado de inmoralidad que se estaba practicando. Entonces había fornicación en la iglesia de Corinto y había también problemas de división. Había este problema de hermanos que iban sobre pretexto de que ellos decían, los ídolos no son nada, así que nosotros no creemos en los ídolos, por lo tanto no hay ningún problema con ir al templo pagano y sentarnos a comer carne sacrificada a los ídolos. Entonces Pablo les dice, hey, al sentarse en la mesa donde la gente le dedica, donde la gente tiene comunión con ese tipo de festividades paganas, ustedes están participando en eso. Así que tengan cuidado, teman al Señor. Teman porque el Señor también disciplinó a Israel cuando el pueblo andaba en inmoralidad sexual. También lo disciplinó cuando cayó en idolatría. Tengan cuidado, teman al Señor. Eso es lo que vimos nosotros el día jueves pasado, ¿sí? Pero nos quedamos hasta allí. En el versículo 13, vemos nosotros cómo Dios nos ayuda a vencer la tentación. Y esta es la exhortación que Pablo les hace a los corintios, ¿no? De poner nuestra mirada en el Señor para vencer la tentación, prestando oídos a su sabiduría. ¿Qué dice el versículo 13? Versículos 13 al 22 vamos a encontrar estas enseñanzas. En primer lugar, en el versículo 13 vemos nosotros que el creyente que depende de Dios debe confiar en su fidelidad y en su sabiduría, ¿sí? No debe tratar de luchar con sus propias fuerzas contra el pecado, ¿no? Ante el pecado no debemos nosotros frentearlo con nuestras propias fuerzas, necesitamos huir del pecado. Y es lo que dice aquí. Versículo 13 nos dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Entonces mire
La primera cosa que vemos allí es que nuestro Dios es fiel. Es fiel, nuestro Dios es fiel y no permitirá que ninguno de nosotros sea tentado más de lo que puede resistir. ¿Sí? Cuando estemos frente a alguna tentación, lo primero que debemos recordar es que si estoy siendo tentado, pues en primer lugar, pues es algo para lo cual puedo yo escapar. Cuando me encuentre en alguna tentación, entiéndalo, hermano, estoy en una situación de la cual puedo escapar, porque Dios nunca me entregaría en un callejón sin salida. Dios nunca me pondría en una situación de tentación en la que no pueda hacerle frente, en la que no pueda resistir, de la cual no pueda salir huyendo. Dios siempre, en su fidelidad, me dará también una salida. Ahora bien, versículo 14, del versículo 14 y 15, vamos a ver la sabiduría de Dios diciendo que debemos huir del pecado y no enfrentarlo, ¿no? Dice, por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Yo quisiera que subraye la palabra huid. Huid. Mira que es una orden, ¿no? Huid de la idolatría. ¿Qué debemos hacer? Huir. Es una orden. Hay que huir de la idolatría. No hay que exponerse. ¿Sí? No hay que coquetear con el pecado de la idolatría. Como también leíamos en unos versículos más abajo, ¿no? En otro capítulo, que también el apóstol Pablo dice, huid de la fornicación, aquí mismo en Corintios, hemos leído. Entonces, mire, ¿no? De la idolatría, de la fornicación, ¿qué debemos hacer? Huir, huir. Como a sensatos os hablo, dice el verso 15. Juzgad vosotros lo que digo. Los corintios que se creían tan sabios y tan sensatos, él les está diciendo, como a sensatos les hablo, ¿no? Son sabios, pues, juzguen lo que les estoy diciendo. Huyan de la idolatría, huyan de la fornicación. Proverbios 22:3, yo quisiera que algún hermano lo lea en voz alta. Proverbios 22:3, ¿qué nos dice esa perla de sabiduría que encontramos allí? Proverbios 22:3, ¿qué dice? ¿Quién va a leer? Levante la mano, por favor. Quien lo tenga. Hermana Sonia, léalo fuerte, por favor. ¿Qué dice? Amén. Dice los avisados. El avisado, ¿qué cosa? Ve el mal y se esconde, ¿no? El avisado es el hombre prudente, pues, ¿no? El hombre sensato. Si ve el mal, ¿qué hace? Se esconde. Toma medidas para apartarse del peligro. Por eso Pablo dice, como a sensatos os hablo, ¿no? Entonces, obviamente, si nosotros vemos una posibilidad, nos enfrentamos a una tentación de caer en la idolatría o de caer en la inmoralidad sexual, como sensatos que somos, porque tenemos a Cristo Jesús, ¿qué debemos hacer? Huir, pues. No podemos enfrentar el pecado con nuestras propias fuerzas porque eso es tentar al Señor. Recuerde la historia de Sansón, ¿no? Sansón es un ejemplo de lo que sucede con aquellos que pretenden encarar la tentación con sus propias fuerzas. Aquellos que coquetean con el pecado. ¿Cuál fue el fin de Sansón? ¿Ah? ¿Cómo terminó Sansón? Terminó engañado, ¿no? Por esa mujer a la que finalmente le entregó su corazón, le entregó el secreto de su fuerza y lo engañó. Sansón terminó siendo un esclavo de los filisteos. Terminó deshonrado, avergonzado. Qué horrible en verdad, qué vergonzoso que es el fin de aquellas personas que coqueteando con la inmoralidad sexual han caído en el pecado de la fornicación, han caído en el pecado del adulterio. Qué duro que es salir y ser restaurado. No digo que sea imposible, porque no es así.
no es imposible. En la gracia de Dios es verdad que hay restauración para todo el que ha caído en adulterio, en fornicación, pero no es sencillo, no es fácil. Es doloroso. Es doloroso. Las huellas que deja el pecado de la fornicación y el adulterio son dolorosas. Y pueden dar fe de esto aquellas personas que han pasado por esta situación. De vivir, haber caído en inmoralidad sexual. Es duro. La vergüenza, el dolor que provoca todo esto, las heridas en el corazón que quedan allí en el corazón, es terrible, es duro. Por eso no coquetees con el pecado, no coquetees con la fornicación, no coquetees con la idolatría. La sabiduría de Dios nos dice, huye de esto, huye de la idolatría, huye de la fornicación. Adrián Rogers decía lo siguiente, ¿no? El que no quiera caer no debe andar pues tampoco en lugares resbalosos. Hermanos, somos responsables no solamente de caer en el pecado, sino de ponernos en ocasión de caer. Así que no le demos ni un centímetro de ocasión al pecado. Y con el pecado sexual, por ejemplo, tenemos que ser radicales, hermano. Hay que ser radical. ¿Por qué? Porque nuestra carne es débil y hay que ser radical con el pecado. Y eso lo enseñó el mismo Señor Jesús, ¿verdad? Él dijo, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo. Si tu mano derecha te es ocasión de caer, ¿qué dice? Córtala. Claro, no es para tomarlo literal, pero el sentido en el que habla el Señor es el sentido de ser radical. Ser radical. Así necesitamos ser con el pecado. Así que de la idolatría, de la fornicación, la palabra de Dios nos dice, huid, huyan. No jueguen con el pecado, no coqueteen con el pecado. Santiago 4:7 nos recuerda diciendo, sométanse a Dios, resistid al diablo y éste huirá de vosotros. Ahí está la promesa, ¿no? Bien, veamos los versículos 16 al 22. Allí tenemos una aplicación de la sabiduría de Dios para el tema de la carne sacrificada a los ídolos. Aquí se nos hace tomar conciencia de que esto de ir al templo pagano, a comer carne sacrificada a los ídolos, no era algo tan, no era algo tan, ¿cómo se dice? Liviano, o no era algo tan no perjudicial como se lo imaginaban. Pablo les va a decir por qué razón ir a comer carne sacrificada a los ídolos en el templo pagano, porque los templos paganos tenían sus restaurantes y allí servían esas carnes, pero lo hacían con un sentido espiritual y religioso. Debido a eso es que era tan barato consumir carne en ese lugar. Era mucho más barato que consumirla en el mercado. Entonces algunos, queriendo ahorrar dinerito, decían, vamos y comamos allí. Sentémonos a comer ahí en el templo. Nos ahorramos dinero. Porque en verdad allí, vuelvo a repetir, consumir carne en ese lugar era mucho más barato. Pero Pablo les va a decir que no era algo tan liviano como parecía. Veamos lo que dicen. Versículos 16 al 22 dice, la copa de bendición que bendecimos. Se está refiriendo a la cena del Señor, ¿ah? La copa de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? El pan que partimos, ¿no es la comunión del cuerpo de Cristo? Siendo uno solo el pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Mirad a Israel según la carne, los que comen de los sacrificios
¿no son partícipes del altar? ¿Qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo? ¿O que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo, ¿qué cosa? Que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios lo sacrifican, y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Mire usted, Pablo entonces les muestra por qué razón es que acudir al templo a comer carne sacrificada a los ídolos era participar del pecado de incredulidad. ¿Por qué? Porque ir a ese lugar donde había una atmósfera de idolatría, ¿no? Ese es el punto. Esa carne que preparaban en ese lugar, en el templo, lo hacían con todo, digamos, el ritual, dedicaban esas comidas y las servían así en la mesa. Entonces había, ¿qué cosa? Ese festín que preparaban en ese lugar tenía una implicación religiosa. Quienes iban y se sentaban en esas mesas estaban teniendo comunión con todos aquellos que se servían los alimentos con el fin de adorar a sus ídolos. Entonces Pablo pone un ejemplo, ¿no? Él les dice, cuando nosotros comemos la Santa Cena, ¿no? El pan que comemos, la copa que bendecimos, todos estamos teniendo comunión. Todos estamos participando de la misma mesa, todos los que nos sentamos a comer. Siendo muchos, somos un solo cuerpo, nos hacemos uno solo. Es que la Santa Cena es una ceremonia no solo de recordación, sino de comunión también. ¿Sí? Cuando estamos cenando, estamos teniendo comunión, hermanos. Y lo que está diciendo Pablo es, eso es lo que ustedes están haciendo allí. Cuando ustedes se sirven carne sacrificada a los ídolos, en ese lugar, se sientan en esa mesa con otras personas que van y se sientan con el propósito de adorar a sus ídolos, de celebrar a sus ídolos. Ustedes están participando, están teniendo comunión. Así que no es algo ingenuo, no sean ingenuos, les dice, ¿no? No es algo liviano, es serio lo que están haciendo ustedes. Están participando del pecado de la idolatría. Aunque ustedes dicen que no lo están haciendo, esa es la implicación, porque se están sentando en la mesa en la que ellos dedican y celebran esas cosas. Entonces Pablo les dice, ustedes van a ser entonces parte de la mesa del Señor y al mismo tiempo parte de la mesa de los demonios. No, pues. Y aquí es donde termina, ¿no? Diciendo, ¿o provocaremos a celos al Señor? Nuestro Dios es un Dios celoso, Él tiene todo el derecho, hermano, ¿sí o no? ¿Ah? De requerir de nosotros nuestra adoración exclusiva. Él la merece. Él la merece. Imagínese, ¿cómo actuaría usted? Hermana, esposa que está aquí y me está escuchando, ¿no? Si su esposo le dice, empieza de pronto a coquetear con otra mujer y le empieza a llevar cosas a otra mujer, y yo creo que usted se va a sentir mal, pues, ¿no? Por decirlo menos. Imagínese que él le salga con una respuesta como esta, ¿pero acaso que a ti te desatiendo? Yo no te he abandonado, ¿acaso que yo te he dejado de proveer? ¿Usted aceptaría esa respuesta como justificativo? Por supuesto que no. Ninguna mujer que se respete a sí misma, que tenga, como se dice, 5 centavos de dignidad, aceptaría algo así. Entonces, si nuestro sentido de amor propio exige de nuestra pareja, de nuestro cónyuge, lealtad, fidelidad, con cuánta más razón nuestro Señor y Dios. No provoquemos a celos al Señor. ¿Sí? Bien. Vamos a la última parte de este capítulo 10, versículos 23 al 33. Aquí ya Pablo va a concluir el tema
de la libertad cristiana, ¿sí? Él va a concluir con este tema y lo va a hacer en estos versículos que van del 23 al 33. Nos vamos a encontrar con 3 puntos importantes. En primer lugar, vamos a encontrar principios concluyentes acerca del tema de la libertad cristiana. Esos principios concluyentes son 2. Póngalos ahí, Jimenita. ¿Cuáles son entonces esos 2 principios concluyentes? Ya para concluir este tema de la libertad cristiana, el primer principio es: no todo lo que se me permite hacer conviene o edifica. Lo leemos así en el verso 23. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Mis hermanos queridos, aquí hay un primer principio, ¿no? En cuanto al tema de la libertad cristiana, lo que puedo hacer, sí es verdad que somos libres en Cristo. Somos libres en Cristo, pero recuerde usted, aunque haya cosas que se me permita hacer, no todo es conveniente, no todo nos da el mayor provecho posible. Y aquí hay una hermosa lección que necesitamos sacar en cuenta nosotros, ¿no? Sacar. Y es lo siguiente, hermanos. ¿Sabe? Una de las razones por las que se reflejan la inmadurez de un creyente es cuando solamente se cuida de algo que sea malo, ¿no? Nada más. Cuando solamente pregunta, ¿está mal hacer esto? ¿Qué hay de malo en hacer esto? ¿Y qué hay de malo en hacer esto otro? ¿Está bien que nos guardemos de hacer el mal? Claro que sí está bien. Pero si eres de aquellas personas que para hacer algo, para probar algo en tu vida, solamente te haces esa pregunta, si está mal, eso refleja inmadurez. ¿Por qué? Porque hay cosas que no están mal en sí mismas. Tal vez se me permita hacer, pero no por eso conviene hacerlas. No por eso es la mejor opción que deba tomar. El cristiano no solamente debe guardarse de hacer lo malo, debe buscar hacer todo el bien posible. Esa es la alternativa a seguir. No debo simplemente buscar hacer algo que no esté mal. Debo ver que realmente sea la mejor alternativa posible. Este llamado a no ser mediocre en ese sentido, lo encontramos en el Antiguo Testamento también. Cuando el Señor hace un llamado al arrepentimiento a su pueblo Israel, Él pone esta idea de que no solamente se guarden de hacer lo malo, sino que busquen hacer el bien. Escuche, Isaías capítulo 1, versículos 16 y 17. Isaías capítulo 1, versículos 16 y 17. Escuche las palabras del profeta Isaías aquí. ¿Lo tiene? ¿Sí? Mire el llamado al arrepentimiento que hace aquí el profeta Isaías. Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. ¿Qué más dice ahí? Dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien. ¿Sí ve el llamado? Deja de hacer lo malo. Y acto seguido dice, aprended a hacer el bien. O sea, no solamente te guardes de lo primero. Hay algunas personas que dicen, por ejemplo, ¿no? Hay muchos que pueden decir, pero ¿qué de malo puede haber que yo vaya tal vez a, qué sé yo, que yo tenga, que yo esté en algún tipo de reunión, ¿no? ¿Qué de malo puede haber que yo esté en una reunión donde a lo mejor sepa que van a beber alcohol, a andar fumando?
Y alguien puede decir, ¿pero qué de malo hay? Yo no voy a beber, yo no voy a fumar, yo no voy a hacer nada malo, yo. Y se guarda solamente de eso, ¿no? De no hacer algo malo. Pero no ve más allá, no ves más allá. ¿Es eso todo el bien que puedes hacer en esa decisión que estás por tomar? ¿Esa es la mejor alternativa? ¿O solamente te estás guardando de no hacer cosas prohibidas, nada más? ¿Crees que el aprobar no hacer cosas prohibidas es lo único de lo que tiene que regir, lo único en lo que se tiene que fundamentar tu decisión, tus decisiones? No es solamente eso. Yo debo ver más allá de simplemente de si algo me es lícito o no, de si algo está prohibido o no, de si algo está mal de hacer o no. Debo ir más allá que eso. Mi criterio para escoger algo debe ir más allá de simplemente ver si es pecado o no. Debo ver si es lo mejor posible, si eso va a llevar gloria a Dios de alguna forma. Aunque tal vez yo no vaya a participar en una actividad ilícita, si a lo mejor yo no voy a estar participando en una actividad pecaminosa, ok, pero ¿y qué hay de los otros? ¿Va a lesionar tal vez la conciencia de alguien más? Estoy tal vez poniendo en riesgo mi testimonio. O sea, debo ver más allá de solamente de que si es pecado o no es pecado. Debo ir más allá. Eso es lo que nos enseña este principio. No todo lo que se me permite hacer conviene siempre o edifica siempre. Debo ir más allá. Debo buscar el bien de los demás. Aquí está el segundo principio, ¿no? Versículo 24, ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Este era el pecado de los corintios, ¿no? O sea, por eso es que los corintios estaban teniendo problemas en la iglesia. ¿Por qué? Porque solo veían nada más, buscaban solamente ellos satisfacer sus propios deseos egoístas. Con que ellos se sientan bien, ¿qué les importaba si herían la conciencia de otros? Eso no les interesaba. Eso era una forma egoísta de ser y de pensar. Filipenses capítulo 2, versículo 4. Hermano Adrián, ¿nos puedes leer, por favor, lo que dice Filipenses capítulo 2, versículo 4? ¿Qué nos dice este pasaje? Filipenses 2, 4. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino también por lo de los otros. Esa es la actitud madura. La actitud cristiana no busca lo suyo propio, no busca simplemente sentirse cómodo, ¿no? Mientras yo no tenga problemas en mi conciencia, ya está. No, tenemos que buscar el bien de los demás. Entonces tengo que ver que mi actitud, aunque tal vez yo pudiera en mi conciencia no tener problemas con hacer alguna actividad, pero si voy a hacer piedra de tropiezo para otro, no, pues no lo voy a hacer. No lo voy a hacer. No debo buscar mi propio bien. ¿Sí? Esos son los principios concluyentes acerca de la libertad cristiana. Entonces, no solo debo limitarme por hacer cosas que se me permitan, debo ir más allá. Debo, en verdad, buscar la gloria de Dios en todo, ¿no? Debo buscar el bien de los demás, ¿sí? Veamos entonces algunos consejos prácticos respecto al tema de comer carne, ¿no? Aquí Pablo ya está terminando este tema. Y ahora vamos a ver en los versículos 25 al 30, en base a estos principios que nos ha dado el apóstol Pablo, el principio de ¿qué? De que no todo lo que se me permite conviene o edifica y que debo buscar el bien de los demás. ¿Cómo se aplica eso al tema de la carne ofrecida a los ídolos? ¿Qué nos dice entonces el apóstol Pablo? En primer lugar, versículo 25 al 30, vamos a leer todo de corrido, ¿sí? Para ver cuáles son las recomendaciones que les hace acerca de ese tema a los hermanos de Corinto. Dice, de todo lo que se vende en la carnicería, comed sin preguntar nada por motivos de conciencia,
porque del Señor es la tierra y su plenitud. Si algún incrédulo os invita y queréis ir, de todo lo que se os ponga delante, comed sin preguntar nada por motivos de conciencia. Mas si alguien os dijere, esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis, por causa de aquel que lo declaró, y por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. La conciencia, digo, no la tuya, sino la del otro. Pues ¿por qué se ha de juzgar mi libertad por la conciencia de otro? Y si yo con agradecimiento participo, ¿por qué he de ser censurado por aquello de que doy gracias? Entonces, mire usted, aquí hay 3 consejos prácticos en cuanto al tema de la carne sacrificada a los ídolos. La primera que les dice Pablo es cuando vayan a la tercena, ¿no? Porque así dice, ¿no? El versículo 25, de todo lo que se vende en la carnicería, comed. Alguien podría decir, pastor, pero eso no es una contradicción con lo que Pablo dijo unos versículos más atrás, cuando decía que no debemos comer esa carne sacrificada a los ídolos. A ver, necesitamos aclarar algunas cosas. Lo que el apóstol Pablo dijo en los versículos 13 hasta el versículo 22 se centra en el contexto de ¿qué? De los que iban a sentarse en la mesa del templo pagano. Iban a participar de los banquetes ofrecidos a los ídolos. Ese es el contexto. Pablo dice que ir allá, sentarse allá, equivalía a participar, a involucrarse en el pecado de la idolatría. Acá nos está diciendo de aquello que venden en la carnicería. En la carnicería, se podrá imaginar, había todo tipo de productos. Habían reses que pertenecían a cualquier comerciante que iban y lo vendían. Como seguramente habrían tal vez reses que habían sido, qué sé yo, de propiedad de personas que las ofrecían tal vez a sus ídolos. En fin, la naturaleza, el origen de donde provenía la carne que se vendía en la carnicería, que era abierta al público en general, era desconocido. Nadie sabía de dónde provenía eso. La gente iba a comprar. Entonces Pablo dice, lo que vendan en la carnicería, coman, compren, sin preguntar nada, por motivos de conciencia. ¿Sí? Compren. Es un lugar para comprar. La carnicería era un lugar para comprar. Así que compren. Compren con libertad, sin preguntar nada. Primer consejo. ¿Sí? Repito, no les está diciendo vayan y siéntense en el restaurante del templo pagano. No está diciendo eso. Está diciendo es cuando vayan a la carnicería y compren carne, compren con libertad, sin preguntar nada. El segundo consejo práctico que da Pablo aquí es, coman sin preguntar. Es decir, si alguien los invita, dice, si algún incrédulo os invita, seguramente es una invitación a comer, pues, ¿no? Y queréis ir. Mire, de paso, hermanos, aquí deducimos, ¿no?, que Pablo no prohíbe sociabilizar con los no creyentes, ¿no? Hermanos, no debemos nosotros pensar de que debemos andar rechazando, qué sé yo, si los vecinos nos invitan a su casa a tener un almuerzo, a tener una parrillada, a tener una cangrejada. Alguien tal vez puede tener en su cabeza la idea de que no, yo no puedo, yo no debo andarme metiendo con gente inconversa. No, hermano. La palabra de Dios no nos enseña a ser ese tipo de personas que tal vez viven en un tipo de esfera, ¿no? En una burbuja. No, estamos en este mundo. Y es verdad, no somos de este mundo, pero estamos en este mundo. Escuchen las palabras que le dijo el apóstol Pablo a los hermanos de Corinto mismo, en el capítulo 5,
versículos 9 al 11. Hermano Javier, por favor, lea usted ese pasaje. 1 Corintios 5, del 9 al 11. ¿Qué dice ahí? ¿Qué le dice el apóstol Pablo a los hermanos de Corinto? Gracias, mi hermano. Entonces, ahí Pablo les aclara, ¿no? Él les dice, les escribí por carta, no de que no se junten con todos fornicarios en absoluto, ¿no? Porque entonces sería necesario salir del mundo, pues, ¿no? Si el mundo está repleto, pues, de personas así. Sería necesario salir del mundo para no juntarse con ningún otro persona que, digamos así, no viva de esta manera. Mi advertencia no fue en cuanto a eso, está diciendo Pablo. Mi advertencia fue que no se junten con nadie que llamándose hermano viva de esa manera. Es decir, con alguien que llamándose hermano en Cristo sea fornicario, idólatra, o sea, que viva de esa forma impía. Ahí sí dice Pablo, con el tal ni aún comáis. Evita tener comunión con alguien así. Pero con la gente en general, no. Eso deja, hermanos, claro de que el apóstol Pablo no pretendía que los corintios sean algo así como personas ermitañas, ¿no? O como los Amish. ¿Alguien ha escuchado acerca de los Amish? ¿Ya? Es una comunidad de personas que se ha quedado estancada en el tiempo, ¿no? Y que no quieren saber absolutamente nada de la modernidad. Ellos cocinan con leña, viven como en el siglo, no sé qué siglo sería, siglo XVIII, XVII, pero son una comunidad que vive así. Esa nunca fue la voluntad de Dios para con su iglesia, que su iglesia se encierre, que su iglesia digamos, se finque en algún tipo de burbuja espiritual. No, somos llamados, hermanos, a relacionarnos con todos. Y Pablo lo entiende, porque se supone que la luz de Cristo debe brillar, pues, ¿no? Debemos tener la oportunidad de dar a conocer a Cristo a otros. Así que Pablo entendía que podía haber esa posibilidad de que algún incrédulo nos invite a comer. Entonces Pablo le dice aquí, si algún incrédulo los invita a comer, ¿sí? Coman con libertad, coman todo lo que pongan en la mesa sin preguntar nada, no pregunten. Ahora bien, y aquí venía, ¿no?, el otro punto. Otra cosa es que ese anfitrión venga y les diga, esto que les estoy sirviendo es carne ofrecida a los ídolos, ¿sí? Esto fue sacrificado a los ídolos, lo que te estoy ofreciendo. Entonces ahí dice Pablo, si esa persona lo declara, entonces sí no lo coman. Allí sí no lo coman. No lo coman. ¿Por qué? Por motivos de conciencia. Sobre todo la conciencia de ¿quién? Del que lo está diciendo. Porque, imagínense, lo está diciendo supuestamente para alertar al creyente, ¿no? Mira, esto es sacrificado a los ídolos. ¿Quieres comer? Entonces ahí Pablo dice, entonces no lo coman. Porque si lo comen, ¿para quién va a ser? ¿Quién es el que puede juzgarlos? ¿Quién es el que puede inmediatamente sentirse ofendido en su conciencia? El que te está invitando, ¿no? Él, porque va a decir, ¿cómo es esto?
Le estoy diciendo que es comida ofrecida a los ídolos y lo come. ¿Ve? Entonces, no es tan malo este tema de la idolatría. Ese es el punto, ¿sí? Entonces el apóstol Pablo les dice, tengan cuidado de no herir la conciencia de los otros. Ahí están esos 3 consejos prácticos. Compren sin preguntar. Vayan a la carnicería y compren lo que vendan sin preguntar. 2, si los invitan a comer, coman sin preguntar. Pero si alguien les declara y les dice, esto es sacrificado a los ídolos, no lo hagan. No lo hagan por amor a la conciencia del otro. ¿Amén? ¿Sí está claro? Listo. Terminemos. Versículos 31 al 33. Cierra el apóstol Pablo con el principio fundamental. ¿Cuál es el principio fundamental de todo esto? Busquemos siempre la gloria de Dios en todo. ¿Qué dice? Versículos 31 al 33. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, ¿sí? ¿Qué dice ahí? Hacedlo todo para la gloria de Dios. Otra vez, vamos a leer todos juntos, el verso 31. ¿Qué dice? Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, ¿qué dice? Hacedlo todo para la gloria de Dios. ¿Sabe usted qué es la gloria de Dios? La gloria de Dios es la belleza del carácter de Dios. Es la belleza de su carácter, de lo que Él es. Esa es la gloria de Dios. Entonces, aquí está el principio fundamental que debe regir no solamente sobre el tema de la comida, ¿no? Sino sobre cualquier otra cosa, como lo dice aquí. Si pues coméis o bebéis o cualquier otra cosa que hagas, que tu motivación sea, hazlo para la gloria de Dios. Que lo que haga, que cualquier decisión que tome, cualquier curso de acción que tenga que seguir, busque eso, que la gente, ¿sí?, glorifique a Dios. Debo buscar eso, que la gente alabe a Dios, que la santidad de Dios sea alabada, que el amor de Dios sea alabado, que la misericordia de Dios sea alabada por la gente. Esa es la idea de glorificar a Dios. Entonces, la pregunta es la siguiente. Si hay algo que me veo en la disyuntiva de si lo hago o no lo hago, preguntémonos, ¿de qué manera esto va a hacer que la gente glorifique el nombre de Dios? ¿De qué manera esto va a alabar la santidad de Dios? ¿De qué manera esto va a dejar en alto el amor, la compasión, la misericordia de Dios? ¿De qué manera esto va a ensalzar, a exaltar la sabiduría de Dios? ¿De qué manera el carácter de mi Dios va a quedar por lo más alto con esta decisión que voy a tomar? Ese es el punto. Ese es el punto. Y si nos vamos a poner a decidir solamente buscando yo sentirme bien, no siempre vamos a estar glorificando a Dios. Debo buscar la gloria de Dios. De manera que cualquiera que busque la gloria de Dios va a estar haciendo lo que dice el verso 32. No seáis tropiezo, ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. El que anda buscando hacer las cosas para la gloria de Dios, no va a ser tropiezo pues para otros. ¿Sí o no? Claro. Veamos en el tema de la carne sacrificada a los ídolos. ¿De qué manera no estaban glorificando a Dios aquellos creyentes que iban, por ejemplo, a comer carne al templo pagano? Que decían, está baratísima ya la carne, vamos, sentémonos y comamos allí. Pensemos en lo que acabamos de hablar. ¿De qué manera esa decisión no estaba glorificando a Dios? Cualquiera de ustedes puede contestar.
Hágalo. Dígame de qué manera. En base a lo que les acabo de decir que significa glorificar a Dios. La decisión de ir al templo pagano y sentarse en el restaurante del templo pagano y comer carne sacrificada a los ídolos, ¿de qué manera esa decisión no estaba glorificando a Dios? Por favor, les escucho. Levante su manito. A ver, mi hermana Martita, dígame. ¿Ya? O sea, porque era algo que estaba satisfaciendo su carne. Bueno, era algo egoísta. ¿Sí? No estaba representando bien el amor de Dios que no busca lo suyo, ¿no? Primera Corintios nos dice que el amor no busca lo suyo. Ok, muy bien. ¿Qué más? Me gustaría escucharlos. Hable con libertad, mi hermano. Le cuento que no hay internet, así que no estamos saliendo en vivo. A ver, vamos. Hermano Javier, díganos, ¿de qué manera usted piensa que la decisión de ir y sentarse en el restaurante a comer carne sacrificada a los ídolos, de qué manera eso no estaba haciéndose para la gloria de Dios? No estaba llevando gloria a Dios. Ok, muy buen punto, muy buen punto. Hermana Dianita, ¿tiene su opinión también al respecto? Alzando su voz, eso sí. O déjeme apagar, que no escucho las voces. O sea, estaba haciendo tropiezo. Sí, bueno, de hecho estaban siendo insensatos, es lo que les dice el apóstol Pablo, porque no estaban considerando el hecho de que sentarse en esas mesas, donde esas mesas eran mesas de adoración a los ídolos paganos, ellos estaban participando también, estaban teniendo comunión con la idolatría, exacto, y en eso no se habían puesto a pensar. Así que sí, ellos mismos estaban haciéndose daño. Algo más. Entonces, miren cómo efectivamente no se cumple, ¿no? El propósito de dar gloria a Dios. Vuelvo a repetir, dar gloria a Dios significa dejar en lo más alto las virtudes de Dios, dejar en lo más alto los valores de Dios, los valores morales de Dios. Dejar en lo más alto su amor, dejar en lo más alto su sabiduría, su compasión, su misericordia, su santidad. ¿Sí? Entonces, esa decisión de ir y comer carne sacrificada a los ídolos estaba dejando el amor, la santidad, la compasión en lo más alto. No, no, de ninguna manera. Así es. Adrián, nos gustaría escuchar también tu comentario.
es verdad, iba a decir, bueno, si ustedes vienen acá, si ustedes también participan con nosotros en estas cosas, no advertía que su idolatría era un pecado, ¿es verdad? Así es. Bien, muy acertados, hermanos, sus comentarios. Entonces, así es como termina entonces Pablo este tema. Dice, si pues comen o beben o hagan cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. No sean tropiezos ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Como también dice, yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. En cuanto a ese último versículo, es importante, hermanos, comprenderlo bien, ¿no? No es que el apóstol Pablo está diciendo que él vive para la aprobación de los demás. No es que está él diciendo yo vivo para agradar a todos, en el sentido de busco que la gente me apruebe todo lo que hago. No, ese no es el sentido de lo que está diciendo aquí Pablo. Lo que él está diciendo es no buscando su propio beneficio, ¿no? Sino buscando también el de los demás. Ese es el contexto correcto, el sentido correcto de las palabras de Pablo en ese punto, ¿no? Cuando dice yo en todas las cosas agrado a todos, o sea, se está refiriendo a no buscar egoístamente solamente lo que a él le agrada, ¿ya? Sino el de muchos, para que sean salvos. Esa era una motivación en Pablo. Él no quería que nada sea un estorbo para que una persona venga a Cristo Jesús. Y yo creo que quien tiene esa motivación está glorificando a Dios. Está glorificando a Dios. Y realmente el último versículo de todo este pasaje no es este versículo 33, sino el versículo 1 de 1 Corintios 11. Allí es realmente donde termina todo este pasaje. Porque Pablo termina diciendo, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. ¿Sí? Al final, Pablo termina diciendo eso. Sigan mi ejemplo. De hecho, eso es lo que dice en el verso 33, ¿no? Yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Así que imítenme, así como yo imito a Cristo. ¿Sí? Y es así como hemos llegado al final de este tema de la libertad cristiana. Voy a enviarles por archivo, ¿sí? Por un archivo les voy a enviar un cuestionario, asimismo de preguntas, un archivo de preguntas, para que ustedes me contesten. Envíenmelo contestado por el mismo medio, ¿sí? Usted me lo puede contestar también por el mismo archivo de WhatsApp. Si desea imprimirlo y entregármelo en una hojita, está bien, se lo recibo también. Pero eso va a ser la evaluación de todo lo que hemos visto en el capítulo 8, 9 y 10, ¿ok? Entonces, ahí va a ir la evaluación de estos 3 capítulos, 8, 9 y 10. Cuando vimos el capítulo 7, asimismo hicimos una evaluación. Andreita fue una de las ganadoras, hubo premio para las más altas notas. La hermana Francisca también tuvo un premio. Y asimismo vamos a reconocer a aquellos que pues puedan entregar, ¿sí? su hoja de preguntas contestados pues de la mejor manera, ¿sí? Entonces eso les estoy enviando por WhatsApp, ¿sí? Por WhatsApp, así que eso les quedo debiendo. Y por supuesto esta noche mismo les estaré enviando el archivo, ahora sí, el archivo completo de todo lo que hemos visto el día jueves pasado y el día de hoy, ¿sí? ¿Llegamos hasta ahí? Lo que nos toca ver de aquí en adelante es un tema que ha sido controversial, al menos en parte de las iglesias, no digo en todas, pero siempre ha habido polémica en cuanto al tema de que si las mujeres tienen que usar velo, no tienen que usar velo. Eso, aunque les parezca mentira, ha sido motivo hasta de divisiones, hermano. Entonces el apóstol Pablo va a tratar ese tema, el tema del atavío de las mujeres. Y eso es lo que vamos a ver con la ayuda de Dios el próximo día jueves, ya entrando al capítulo 11, ¿sí?
Así que no se lo pierda. No se lo pierda, va a ser muy edificante. Vamos a terminar orando y dándole gracias a nuestro Dios por este tiempo de bendición. Padre, te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno. Gracias, Padre, por permitirnos en esta noche concluir con este tema tan importante como lo es el de la libertad cristiana. Ayúdanos, Señor, a aprobar siempre lo mejor. Padre, que nuestra libertad en Cristo esté siempre moderada y controlada por el amor que Cristo ha derramado en nuestros corazones. Ayúdanos, Señor, a ser siempre maduros en nuestra forma de pensar, a no actuar egoístamente, sino buscar en verdad el bien de los demás y la gloria de Dios. Gracias nuevamente, Señor, por tu palabra. Guárdala y permite que ella, Señor, sea transformando nuestra forma de pensar. Ponemos todo en tus manos en Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, hermano Ramoncito, venga por favor. Quiero pedirles, bueno, en este momento ¿quién va a recoger la ofrenda? A mi hermano Julito. Hermano Julito, venga por favor aquí al frente. Venga, ayúdenos recogiendo la ofrenda. Quiero nada más anunciarles que el día de mañana y el día sábado vamos a tener nuestras 2 noches de campaña evangelística. En el sector de Juan Pablo será Dios mediante el día de mañana. En la cancha de Juan Pablo II. ¿Hay un lugar de encuentro, hermano Danielito? Hermano Javier. Bueno, el parque de Sauces 3. Donde hemos hecho antes los aires libres. Ese va a ser el lugar de encuentro para dirigirnos al lugar de la campaña. ¿A qué hora es la cita aquí en el parque de Sauces 3? 7 de la noche, ¿sí? Ahí van a estar entonces los vehículos que vamos a llevar a los hermanos para ir a la cancha de Juan Pablo II. Allí va a ser la primera noche de campaña, ¿sí? Mañana queremos nosotros empezar allí en la noche, recuerde, 7 de la noche aquí, para luego estar en la cooperativa Juan Pablo II. Y el día sábado, en cambio, en la cooperativa El Limonal, en la dirección más o menos de la escuela del colegio Nuevo Pacto, por allí cerca. Acá tenemos también un paso peatonal en la entrada de la calle que va a nuestra misión El Limonal. Allí vamos a estar nosotros el día sábado también en la segunda noche de campaña evangelística. Queremos pedirles que nos acompañen, que se involucren en esta actividad. Necesitamos pueblo para orar. También es estratégico, hermanos, porque usted sabe muy bien, ¿no?, que donde hay gente, pues otros se ven animados a estar ahí presentes, hasta ya sea por curiosidad, pero van allí. Entonces, por muchas razones estratégicas, pero sobre todo por el hecho de que somos un cuerpo en Cristo. Y somos llamados, hermanos, a involucrarnos en esta actividad tan importante. Este fue lo que nos dejó el Señor haciendo, predicando el Evangelio. Entonces, mañana a las 7 de la noche acá, el punto de partida en el Parque de Sauces 3, y el día sábado a la misma hora también acá en Limonal vamos a estar, ¿sí? Si usted tiene alguna otra inquietud, pues con toda confianza, pregúntanos al final de este tiempo. Y al final, luego de la ofrenda, le voy a pedir a mi hermano Ramoncito que nos acompañe orando también por la salud de nuestro hermano Danielito Calvache. Él está en Solca, y el día de mañana le van a hacer un procedimiento a través de un catéter que tiene puesto. A través de ese catéter le van a poner un polvo químico que es necesario para desinfectar, ¿sí?, su corazón, porque hay líquido pleural que le está irrigando al corazón. Gracias a Dios ya es menos, ya es mucho menos, pero ese procedimiento médico es necesario a fin de que él pueda ya salir de ese estado, ¿no? Y queremos tenerlo lo más pronto posible ya con nosotros. Hoy en la tarde conversé con él y él me pidió que por favor estemos orando en esta noche, ¿sí? Porque probablemente mañana en la mañana le hagan ese procedimiento médico. Entonces, mi hermano Ramoncito, ore por este motivo al terminar ya esta reunión, ¿sí? Hermano Julito, dé gracias a Dios por las ofrendas.
Mi hermano, les invito que se pongan en pie para entonar un último himno, por favor, antes de irnos a nuestros hogares. Sí, sí, claro, lógico. Gente de nuestro tiempo no sabe lo que es el amor, que vive perdiendo el tiempo, buscando y sin encontrar. Es el entregarse en alma y cuerpo a la humanidad. Vivir siempre sirviendo sin que tú esperes algo para ti. Yo he encontrado ejemplo de paz y de amor, muerte del crucificado, me cuenta de su gran amor. Es el entregarse en alma y cuerpo a la humanidad. Vivir siempre sirviendo sin que tú esperes algo para ti. Siempre debes hablar, Cristo, hay salvación, llevando este mensaje de muerte y resurrección. Amor es el entregarse en alma y cuerpo a la humanidad. Vivir siempre sirviendo sin que tú esperes algo para ti. Oremos, mis hermanos. Vamos a orar también por nuestro hermano Danielito. Mi buen Dios y buen Padre Celestial, estamos, Señor, delante de tu presencia, Señor, con un corazón contrito y humillado, Señor. Tu palabra dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes, maravillosas y ocultas que tú conoces. Y en esta noche, Señor, clamamos, Señor, por la salud de nuestro hermano Danielito, Señor, oh Dios. Levántalo, Padre, que él pueda dar testimonio, Señor, lo que usted está haciendo en su vida, Señor. Hasta ahora, Señor, oh Dios, tú lo has cubierto con tu sangre preciosa, Señor, Padre. Oh Dios, mañana, el día de mañana, Dios mediante, le van a hacer, oh Dios, tiene algo que hacerle en su pulmón, Señor. Te pido que de allá, Señor, sea usted fortaleciéndolo, Señor, el tiempo que va a estar ahí, Señor, intervenido, Señor, oh Dios.
cuida de tu siervo, que él pueda, Señor, oh Dios, tener fuerza en todo lo que le vayan a hacer, Señor, estos exámenes, Señor, porque sabemos que son dolorosos, Señor, pero Padre, tú vas a estar con él, Señor. En el nombre de Jesús, derrama bendición en su vida, Señor. También te pido por su familia, Señor, que está también pendiente y clamando, Señor, oh Dios, por la salud del Señor. Y ahora te rogamos, Padre, que nos vamos a retirar de aquí, mas no de tu presencia. Que tú nos lleves con tu cuidado y con tus más ricas bendiciones. En el nombre de Jesús, amén. Estamos despedidos, mi hermano. Que Dios les bendiga mañana.